Muy bien, buenos días hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día domingo con una palabra de oración. ¿Sí? ¿Me acompañan? Padre Santo, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu gran amor, Señor, para con nosotros, gracias por Cristo Jesús, por enviar, Señor, a tu Hijo amado a morir en aquella cruz para derramar su preciosa sangre y limpiar nuestros corazones de todo pecado. Señor, agradecidos estamos por esa obra tan grande de amor que tú nos has tenido y te pedimos, oh Señor, que nos acompañes en esta mañana al escudriñar de tu palabra, para que sea ella, Señor, de ánimo, de crecimiento, Señor, y que podamos honrarte y glorificarte a ti. Señor, también en el tiempo de la alabanza, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos tenido algún inconveniente, por eso estamos grabando este mensaje este día. Vamos a pedir que por favor avisen al grupo que el mensaje va a ir grabado. Bien, vamos a entonar un par de alabanzas. El primero de ellos es el número 208. Carolina nos va a ayudar con la música. 208. Con voz benigna te llama. Vamos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de tu amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Un himno más, es el número 364, que lleva por título Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día. Muy bien. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder. Por la fe, tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor.
acompañarnos en la alabanza, les pido que por favor tomen sus Biblias y vamos a darle este tiempo a nuestro hermano Diego. Por favor, hermano Diego, si es tan amable. Buen día. Les invito, si quieren ir buscando en sus Biblias la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor, te agradecemos nuevamente por este día, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de escuchar de tu palabra, Señor, y te rogamos y te pedimos que tú seas tú el que esté guiando cada cosa que se diga, Señor. Te pedimos que nos estés dando el entendimiento y la sabiduría para poder escuchar de tu palabra, poder escuchar de tu exhortación, Señor, que tú te estés revelando por medio de tu palabra. Guíanos, necesitamos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tus prácticas evidencian quién eres. Puse como título a este estudio de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 8, que dicen así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, una gran verdad que se convirtió en el estandarte de la Reforma protestante es la salvación por la sola fe. Esto es una verdad bíblica que no vamos a negar, no podemos negar y obviamente no la vamos a negar. La salvación solo por la fe. Fijémonos en algunos versículos bíblicos, algunos de los tantos que hay para afirmar que la salvación es solo por fe. Habacuc 2:4 dice: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. El versículo preferido de Pablo parece porque lo cita dos veces. Romanos 3, 22 al 24. Dice Pablo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice Pablo. Obviamente la salvación es por gracia, por medio de la fe, como vamos a leer ahora. En Romanos 3:28 sigue diciendo Pablo y concluye diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es una verdad bíblica decir que la salvación es solo por la fe, por gracia, por medio de la fe. Es una verdad bíblica. Pero esta verdad, mal entendida, mal predicada, mal enseñada, puede llevar al error de pensar que la fe salva, pero no cambia vidas. ¿Sí? Que la fe salva, pero no transforma a la persona, no hace una nueva criatura. Puede llevar a personas a decir: bueno, yo tengo fe y soy salvo, y no importa qué frutos tenga. No importa si buscas o no la santidad, no importa vivir como vivía antes de conocer a Cristo. Expresar yo tengo fe y soy salvo sin importar la forma en que vives es evidencia de una fe falsa, de una fe no salvífica. Aunque sí es verdad, y a la luz de que es una gran verdad que la salvación es solo por la fe, debemos tener en cuenta lo que va a exponer el apóstol Juan en esta carta, que está reafirmado también por la doctrina paulina. Y obviamente cuando digo que estoy estudiando al apóstol Pablo y al apóstol Juan, debemos tener en cuenta que los dos y todos los que escribieron la palabra de Dios están escribiendo inspirados, movidos por Dios a escribir la palabra inspirada, o sea que es palabra de Dios.
La vida que nosotros llevamos tiene una gran importancia porque es evidencia de nuestra salvación. O sea que cómo nos comportamos es importante en torno a nuestra salvación. ¿Ah? Está muy de moda este tipo de enseñanzas en el ambiente evangélico, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, vivimos en la gracia y ya no vivimos en la ley. Y dicen, bueno, fíjense en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, por lo tanto la ley queda descartada. Eso sería una mala interpretación de ese versículo, y yo no voy a hacer una exégesis profunda de ese versículo ahora, pero podemos ver que a la luz de Romanos 8:29 y a la luz de Efesios, que Pablo no puede estar descartando la ley en ese versículo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y su Hijo, Jesús, vino al mundo, Dios se encarnó y vino al mundo y se sometió a la ley. Y si somos a la imagen de su Hijo, entonces no podemos descartar la ley. Efesios 2:8-10, ya leímos hasta el 9 y voy a leer hasta el versículo 10 ahora y después lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, una gran verdad, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, otra gran verdad, no por obras para que nadie se gloríe, queda claro, pero abajo nos aclara, no nos quedemos en el versículo 9, sino que en el 10 sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras están de acuerdo a lo que es la ley moral de Dios. Entonces, el apóstol Pablo no puede estar negando la ley en Romanos 6:14, ni descartando la ley en Romanos 6:14. Juan apunta a esto mismo, que es lo que vamos a estudiar. La salvación es obra de Dios. Ya vimos cómo en estudios anteriores cómo Dios nos capacita para poder obedecer su ley. ¿Ah? La salvación es obra de Dios, somos salvos por fe, pero debe haber un cambio en nuestras vidas que evidencie esa salvación. Y esto es para nuestra seguridad, para que tengamos una seguridad de salvación, para que estemos confiados en nuestra salvación. Debemos hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, porque somos salvos. Fíjense, porque somos salvos, no para ser salvos, que es lo que predicaba la iglesia de Roma, lo que predica hoy en día también, la salvación por obras. ¿Debemos tener obras? Sí, desde la salvación. No para la salvación. Confesar a Cristo no es únicamente decir, bueno, yo le acepto, o levantar la mano en algún culto o en alguna ceremonia, ¿sí? Es vivir de tal forma que no le neguemos, que nuestra vida no niegue lo que Cristo predica o enseña en su palabra. Es confesar a Cristo con todo nuestro ser, en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Con todo lo que hagamos, y siempre estemos confesando que Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador, y no andar adorando al César con nuestros actos y declarando con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, pero obedecemos al César, al mundo. ¿Sí? ¿Acaso no somos la luz del mundo? Esto predicaba el pastor el domingo pasado, estudiando el Sermón del Monte. No somos la luz del mundo, no somos la sal del mundo. Jesús está diciendo a los cristianos, ustedes son la luz, ustedes son la sal, nosotros somos la luz, esta es nuestra identidad. Ojo que Jesús no nos está diciendo, hey cristianos, sean la luz, hey cristianos, sean la sal. Jesús está diciendo que somos, es nuestra identidad. Obviamente debemos vivir como quienes somos. Somos la luz y somos la sal. No somos azúcar, como decía el pastor el domingo pasado. Hoy en día hay muchos cristianos que se parecen al azúcar, viven en la dulzura del amor de Dios, pero no predican la ira de Dios. No denuncian lo que es pecado según lo que Dios dice que es pecado. No, se cubren solo bajo el amor, y Dios es todo permisivo porque es amor. Y ojo, si les criticás algo que están haciendo mal o predicando mal de la palabra de Dios, estos cristianos azúcar enseguida se derriten y te dicen, ¿quién eres tú para juzgar? Malinterpretando la palabra de Dios. El propósito de Juan en esta carta, como ya lo hemos dicho antes, es desenmascarar a estos falsos maestros que traían nuevas enseñanzas, que claramente hoy en día también está pasando, no es algo nuevo, pero
estaban naciendo este gnosticismo que llamamos, o el gnosticismo incipiente, que traían un nuevo evangelio, por lo tanto un evangelio falso, ¿verdad? Donde la salvación, según ellos predicaban, venía por un conocimiento secreto que solamente se les había revelado a ellos, que Jesús se los había revelado a ellos, y que la salvación solamente se debía a ese conocimiento. Y decían, bueno, ya lo espiritual es lo único que importa. Y lo que hagamos en la carne no tiene ninguna importancia. Esto era una excusa para decir, bueno, yo soy cristiano, porque ellos se llamaban cristianos, ellos usaban lenguaje cristiano, hablaban de coinonía, ¿sí? Hablaban de salvación, pero tenían esta excusa. Bueno, lo que importa para relacionarse con Dios es lo espiritual en la carne, hacemos lo que queremos, y eso era una excusa simplemente para entregarse al pecado, aún diciendo, somos cristianos. Y Juan dice, no, no es así. No es así. Juan dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ah? Obviamente Juan está hablando y sigue hablando, y ojo, va a seguir hablando. Juan es repetitivo en esto porque es importante. Es importante. Y en estos 5 versículos que vamos a estudiar también se repiten varias veces las ideas. ¿Ah? Está recalcando lo que es la santidad en el creyente. El verdadero creyente debe buscar la santidad. Una verdadera fe transforma la vida y hace que el cristiano busque la santidad y que se duela con el pecado. ¿Sí? Hoy en día se ha diluido tanto el Evangelio que se predica que para tener una relación con Dios basta con hacer una declaración en la boca, o sea, decir yo creo en Cristo, ya eres salvo. No es así, debe haber evidencias, Cuando Juan mismo escribe que la seguridad de esta relación íntima con Dios es la vida cambiada y la obediencia a Dios. No solamente una declaración dada por la boca es evidencia de salvación y decir ya eres salvo, sino que debe tener una vida de obediencia a Dios en su palabra. Él venía de decir esto en los versículos 3 al 6, en 1 Juan 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Bueno, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Dice, si guardamos sus mandamientos. Esto es bastante claro. Juan no está con palabras rebuscadas enseñando cosas, esto es claro. Si dice que conoces a Dios, que conoces a Cristo, y no guardas sus mandamientos, no eres de Él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es bastante claro Juan en esto, y nos exhorta a nosotros a buscar esa santidad. En estos versículos que vamos a estudiar ahora, en estos versículos que leí ahora, hay una palabra que se repite varias veces. No, esto es en estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy. Hay una palabra que se repite varias veces y que en el español, en la traducción de nuestra versión, se pierde un poco, de algún modo, la fuerza de la idea de esta palabra. ¿Sí? La palabra es poion, algo así, que significa practicar en el griego. Significa practicar, es una acción constante, es una actitud, es un comportamiento constante en la vida. ¿Ah? Y aparece en el versículo 4, en el que leímos recién, la palabra practicar aparece 2 veces. Una vez traducida como cometer y la otra vez traducida como infringe. Pero es la misma palabra que significa practicar. En el versículo 7 se repite y es traducida como hace. En el versículo 8 también aparece y ahí sí se traduce como práctica. En estos versículos que vamos a estudiar aparece 4 veces, ¿no? 2 en el 4, 1 en el 7, 1 en el 8. En el versículo 9 también aparece una vez y en el versículo 10 también. Y no vamos a llegar hoy por cuestiones de tiempo. Entonces la palabra clave en estos 5 versículos es práctica. Cómo te comportas, cómo vives tu vida constantemente. Y está usada tanto para la práctica del pecado o como la práctica en la obediencia a la palabra de Dios. Juan escribe todo aquel que comete, y la palabra ahí es práctica, o sea, todo aquel que practica el pecado,
infringe también la ley. O sea, cuando dice ahí infringe, también es la palabra práctica. ¿Da? ¿Juan está diciendo que el cristiano no peca o ya no peca más? Obviamente no. ¿Da? Porque si leemos estos versículos todos estaríamos tristes, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, estamos todos ahí, estamos todos en esa situación. Pero no está diciendo que el cristiano ya no peca más, eso no está diciendo, porque si no se estaría contradiciendo con él mismo cuando en 1 Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, nosotros como cristianos no podemos decir que no pecamos. En 1 Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. O sea, le está hablando a cristianos y le está diciendo, oh, no pequen. Es más, y le dice, y si alguno hubiere pecado, si un cristiano hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Debemos tener en cuenta lo que está diciendo Juan acá, no es, bueno, una vez que ya eres cristiano, no vas a pecar nunca más. La Biblia en ninguna parte habla del perfeccionismo, o sea, de que puedes llegar a vivir una vida santa y pura al 100% como Dios lo exige. Lo que sí nos exige la palabra de Dios es a que busquemos esa perfección y nos esforcemos por esa perfección. También a lo que se refiere Juan es a que esa santidad debe ser una búsqueda constante en nuestra vida. O sea, la práctica de nuestra vida debería ser buscar esa santidad. Juan explica lo que es el pecado. Él dice en este versículo, infringe también la ley. El pecado, hamartía, que es la palabra griega que usa para pecado Juan aquí, es errar al blanco. O sea, hay una meta, hay algún blanco al cual tenemos que apuntar. Y eso es la ley de Dios. La ley, ese es nuestro blanco, esa es nuestra guía, a dónde debemos apuntar. El que peca transgrede la ley, dice Juan. Juan hace referencia a transgredir la ley en forma constante. En forma constante. Constantemente está transgrediendo la ley. Y una cosa curiosa es que en la primera epístola de Juan no aparece nunca la palabra ley en el texto griego. En el griego la palabra nomos creo que es, no aparece en la primera carta de Juan. ¿Verdad? Pero acá aparece traducida como ley y vamos a ver ahora por qué. Cuando Juan dice transgredir la ley en forma constante es vivir como no teniendo en cuenta la ley, como si la ley no existiera. Dice, pues el pecado es infracción de la ley, aclara Juan. Pues el pecado es infracción de la ley. La palabra que usa para infracción de la ley, ahí sí, es la palabra anomía, que significa sin ley. Es la práctica de la infracción de la ley, es vivir como si no existiera la ley, y de esta palabra deriva la palabra anarquía, o sea, vivir sin ley. Nuestra traducción la traduce como ley, como infringir la ley, pero la palabra es anomía. Sin ley significa, sin ley. Entonces, el pecado al que Juan está haciendo referencia es dejar de lado completamente la ley. Y esto es característico del incrédulo. El incrédulo deja de lado la ley como no tiene la ley de Dios. La puede conocer, puede saber que existe la ley de Dios, puede conocer puntos de la ley de Dios, pero para él no tiene ninguna relevancia ni ninguna autoridad sobre su vida. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, ojo, no estoy diciendo que el comportamiento por sí es evidencia solo de salvación. Podemos decir, bueno, hay personas que no se comportan como dice acá en Gálatas 5:19 al 21 e igualmente no son cristianos. ¿Ah? Eso es verdad. Lo que sí es, la fe acompañada de las obras y de la obediencia a la ley es lo que da la evidencia de esa fe salvífica y fe verdadera.
Obviamente, no vivir bajo la ley, todos estos pecados no serían pecados para aquel que no tiene la ley como norma. O sea, el adulterio, ¿por qué es adulterio y por qué es malo? Porque Dios así lo decretó. Bueno, si Dios no es el que te da tu ley, el adulterio no sería ningún pecado. Y hoy en día se está queriendo sacar como que, bueno, el adulterio no es algo tan grave, como que, bueno, la fornicación no es algo tan grave. Tener relaciones antes del matrimonio como que hasta es casi obligatorio. Idolatría, hechicería. Si no tienes a alguien que te lo regule, no va a ser una ley para ti. Es vivir como si la ley de Dios no existiera. Tengamos en cuenta que Dios nos ama. O sea, el amor de Dios hacia nosotros no es porque nosotros no pecamos, sino que nosotros no pecamos porque Dios nos ama, ¿sí? Y nos capacita por medio del Espíritu Santo y en ese amor a vivir para su gloria, a exaltarle a Él, darle glorias a Él y no darme gloria a mí. Este versículo que leíamos bien podía traducirse y tal vez queda un poco más claro si decimos: todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en pecado, que practica el pecado, practica la anarquía, pues el pecado es anarquía. Versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan deja claro que el no pecar, el vivir constantemente buscando la santidad, está en relación con la obra de Cristo por los suyos. De Cristo por los suyos, por nosotros, los creyentes. Hace referencia, ahora está haciendo referencia a la primera venida de Cristo. Vimos en los versículos anteriores que él hablaba de que pone la esperanza en la venida, en la segunda venida de Él. En eso se purifica. Ahora está hablando de la primera venida. Cuando Cristo vino a hacer su obra redentora en la cruz del Calvario, ¿sí? A vivir esa vida santa y pura que yo no pude haber vivido y Él la vivió por mí, a llevar la ira de Dios en la cruz del Calvario, cosa que yo lo hubiese tenido que pagar por toda una eternidad. ¿Sí? Como les decía, Juan ya habló de esta esperanza en su segunda venida, cuando dice en 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, que Él vuelva en la segunda venida, se purifica a sí mismo así como Él es. Buscar la santidad con la esperanza de que Él va a volver. Pero busquemos esa santidad porque Él ya vino y pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él ya vino, Él ya pagó por nuestros pecados. Él va a volver, también es otra esperanza para buscar nuestra santidad. Este es un motivo por el cual Cristo vino, por el cual Dios se encarnó. ¿Cuál? Quitar nuestros pecados. Obviamente el motivo principal de todo esto fue dar gloria al Padre. Cristo vino y glorificó al Padre. Y glorificó al Padre salvándonos, pagando nuestros pecados. Juan habla a los creyentes diciendo: sabéis. Esto es para creyentes, para los que saben. No es para cualquiera. Nosotros no le vamos a ir a decir al mundo: mirad lo que dice la ley de Dios, vos estás mal. Ellos no tienen la ley del mundo. Pero sí les podemos decir que Cristo vino y pagó mis pecados. No sé si pagó los tuyos. Ven a Cristo y vamos a averiguar. Los cristianos sabemos que Cristo vino, porque el Espíritu mismo nos convenció de esto, es por fe. ¿Sí? Su obra es quitar el pecado, o sea, su obra es quitar nuestro pecado. Cristo no vino a hacer posible una salvación, ahí a ver si vos querías que te quitara los pecados. Cristo vino y pagó los pecados. Esto es una acción que ya pasó. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista de Jesús. Y en Colosenses 2:13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Algo que hizo cuando fue crucificado, que fue eso, anular el acta de los decretos que habían contra nuestro. Algo que ya pasó. Apareció para quitar nuestros pecados.
Cristo quitó nuestros pecados llevándolos a la cruz, llevando el castigo que mis pecados merecían. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese glorioso intercambio. Nosotros, tomando o siendo justificados, ¿sí?, se nos imputa la justicia de Cristo cuando a Cristo se le imputan mis pecados. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es algo que ya pasó, no es un potencial. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. Cristo vino para quitar nuestros pecados. Para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, ahora podemos no pecar. Ya hablamos de esto de la capacitación del Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos no pecar, ¿sí? Ahora nuestro Señor es Cristo y no es el pecado. Nuestro Señor es Cristo. Somos esclavos de Cristo, no somos esclavos del pecado. Cristo llevó la paga por los pecados, por lo tanto es ilógico que aquellos beneficiarios de esta gracia tan grande vivan aún en pecado. Es ilógico, ¿no? O que permanezcan en el pecado, de los cuales la obra de Cristo los apartó, nos apartó. Es ilógico seguir practicando el pecado y decir que somos cristianos, porque Cristo con su obra nos apartó del pecado. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aquí en la cruz del Calvario. De esto éramos algunos de nosotros, la mayoría. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que es ilógico decir yo soy cristiano y tener una vida practicando el pecado constantemente, o vivir en un pecado sin arrepentirme y dejarlo. ¿Por qué? Porque ya fui lavado, ya fui santificado y ya fui justificado. Ahora tenemos que ser imitadores de Cristo. Ahora tenemos que apartarnos del pecado. Jesús cuando decía, tu fe te ha salvado, es verdad, la fe te salvó, vete y qué, y no peques más. No dice, vete y sigue tu vida como la tenías. Vete y no peques más. Efesios 5:7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, hablando de lo que éramos nosotros antes de que Cristo se nos revelara, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué somos? Luz. Somos luz en el Señor, esa es nuestra identidad. Andad como hijos de luz, compórtense como lo que son, está diciendo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice el versículo 9. Cristo vino a quitar los pecados. Es algo que nosotros sabemos y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Es algo que tenemos sabido nosotros los creyentes, revelado por el Espíritu Santo. No porque me lo esté inventando, sino porque el Espíritu me lo reveló. Por lo que la evidencia de si se es cristiano o no se es si obedeces y si creces en santidad. Si vives como luz, como lo que eres. Eso es lo que es evidencia. Si alguno vive en pecado, si alguno permanece en el pecado, y si alguno estando en pecado encuentra una buena excusa para no dejar el pecado, el tal está evidenciando que no es cristiano, que nunca tuvo esa fe salvífica, por más que diga que una vez tomé una decisión, yo creo en Cristo. Si no se evidencia, el tal no es cristiano. Fíjense que Juan habla en blanco y negro, aquí no da opciones para escalas de grises. O se es o no se es. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Es duro, por lo tanto es por lo cual nos rechazan a nosotros cuando decimos no. Si
vemos a alguien del mundo diciendo, bueno, yo creo en Dios y Dios me va a llevar al cielo. Nosotros le tenemos que decir que no es así. No es así. Bueno, ahí ya vamos a ser dejados de lado, despreciados, porque somos la sal del mundo que cae en un mundo llagado por el pecado y les debe arder. La sal les debe arder, el azúcar no les va a arder, la sal les va a arder, y la sal de la palabra de Dios. Podrás decir que eres cristiano, podrás tener mucha doctrina, ojo, podrás tener mucha sabiduría en la palabra de Dios, doctrina, sabiduría de conocimiento, ¿sí? Podrás autopercibirte como cristiano, ¿sí? Pero si no obedeces a Cristo, no eres de Él. Si no obedeces a Cristo, no eres de Él. Porque Él apareció para quitar nuestros pecados, de los cuales no podemos estar viviendo en ellos. Y otra cosa, no hay nada que tú puedas hacer para quitar esos pecados, tus pecados. No puedes hacer nada, solo Cristo, porque Él es perfecto. ¿Sí? El único que puede quitar nuestros pecados es Cristo. Y puede hacerlo porque Él es perfecto. ¿Sí? Y esto es una forma progresiva. Cristo está obrando en nosotros y vamos creciendo en santidad hasta que lleguemos a la perfección. Eso va a ser cuando estemos en su presencia. Fíjense, Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados porque Él es perfecto, y Juan dice, no hay pecado en Él, Él es perfecto. Nadie está en esta condición. Por más que lo declare, ningún ser humano llega o llega a ser perfecto de este lado de la gloria. El único es Cristo. Según de Corintios 5:21, ya lo leímos, dice, al que no conoció pecado, haciendo referencia de Cristo. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado, dice, hablando de Cristo. Es perfecto, en santidad, en obediencia. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Cristo vino a pagar nuestros pecados y tenemos la certeza de que Él pagó nuestros pecados porque Él es perfecto. Porque le alcanzó para pagar mis pecados. A mí no me hubiese alcanzado para pagar mis pecados, pero Cristo pagó por mí. En Cristo no hay pecado. Cuando dice esto Juan, está hablando en presente. O sea, no hay pecado en Cristo, no hubo pecado en Cristo y ni habrá pecado en Cristo. Él es perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él es al que debemos imitar. Pecar, ¿se acuerdan que dijimos que era errar al blanco? La palabra que se usa también se usa para errar al blanco. Bueno, ¿a dónde debemos apuntar nosotros? A Cristo. Debemos imitar, ese es nuestro blanco, imitar a Cristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Y Juan nos está diciendo que su Hijo es perfecto. En Él no hay pecado, dice. Y no hay pecado en Él, dice Juan. Bueno, si un verdadero cristiano que tiene la verdadera fe, la salvífica, va a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, es incompatible decir, soy cristiano y vivo en el pecado. ¿Por qué? Porque no está siendo conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo no está obrando en vos. No hay una lucha interna entre el pecado y la santidad. Tengamos en cuenta que nuestros pecados ofenden a un Dios infinito. Pagar una deuda infinita, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Infinito tiempo, ¿sí? Y ese infinito tiempo es en el infierno, pagando los pecados, recibiendo el castigo que merecen nuestros pecados. Pero Cristo pagó por mí, con su santidad infinita, con su perfección infinita y con su obediencia infinita. En Él no hay pecado. Podemos estar seguros de que nuestros pecados fueron pagados al 100% por un ser 100% santo y obediente. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es repetitivo Juan en esto, y esto es importante. Buscar la santidad en el creyente. Buscar la santidad en el creyente. Y aclarando de vuelta, salvos por fe, sí es verdad, solo por la fe. Pero la santidad es una evidencia de nuestra fe salvífica. Y es importante. No hacemos buenas obras para llegar a la salvación, sino que porque fuimos amados y salvados por nuestro Señor, es que vamos a obrar inevitablemente. Fíjense que en este versículo, en el 6, Juan hace un contraste entre el que no peca y aquel que peca, para evidenciarlo. A la luz de lo que él dijo, que no hay pecado en él, a la santidad de Jesús, Juan dice: todo aquel que permanece en él, en el santo, en el 100% santo, en el infinitamente santo, dice, todo aquel que permanece en él, no peca, no permanece en el pecado, no practica el pecado, es lo que está diciendo. La clave es la permanencia, esto es la obediencia, ya lo tratamos en estudios anteriores, esto es la obediencia, es la permanencia en él, en su palabra. Si permaneces en él, no puedes permanecer en el pecado, como ya le dije, porque en él no hay pecado. Yo no puedo decir estoy en Cristo y estoy pecando, porque en esa unión con Cristo estamos diciendo que Cristo puede tolerar ese pecado. No, permanecer en él es la clave para vencer el pecado. Fíjense que Jesús, en el último tiempo que estuvo con sus discípulos antes de ser entregado para ser muerto en la cruz del Calvario, la clave que les da para vivir una vida santa es que permanezcan en él. En Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, le dice Jesús a sus discípulos. En el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Esto es lo que no permanecen en él. Si permanecéis en mí, ¿y en qué? Y en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. La permanencia es la clave. ¿En qué? En Cristo, esa unión con Cristo. Una vez unido con Cristo no se puede separar, y esa unión, déjeme decirle que fue antes de la fundación del mundo. Esa unión con Cristo no es cuando yo levanté la mano en la iglesia o tomé una decisión. Esa unión viene de la eternidad. El permanecer en él y en su palabra no es solamente en conocimiento, sino también en obediencia. Permanecer en su palabra no es conozco su palabra, eso es conocimiento intelectual. Es obedecer su palabra. Una gran verdad es que no somos salvos por las obras. Eso sí es verdad, no somos salvos por obedecer a Dios. No somos salvos por eso. Ya leíamos algunos versículos que hablaban de la salvación, es por fe y no por las obras. No, es imposible que nosotros obremos para llegar a la salvación. Nuestras obras nunca pueden llegar a la perfección del estándar de Dios. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No podemos llegar a esa perfección de obras que Dios exige para la santidad perfecta. Concluimos pues, dice Pablo en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16 dice Pablo también: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nuevamente, no podemos descartar las obras de la ley. Sí las descartamos para la salvación. Las obras de la ley no son para salvación, pero no las vamos a descartar y decir, bueno, nosotros ya no nos interesa lo que dice la ley de Dios. Vivimos solamente por la fe, creímos, somos salvos y todo va bien y sigo mi vida. Esto no elimina ni anula la obediencia a la palabra de Dios. Estoy hablando de la ley moral. La ley sacrificial de los sacrificios y eso que había, la ceremonial, bajo eso ya no está. La obediencia, la búsqueda de santidad,
es en consecuencia, o es la reacción lógica que evidencia que recibimos esa salvación por la gracia y por medio de la fe. Otra vez leemos Efesios 2, 8 al 10, ya lo hemos leído 2 veces, una vez más no hace mal, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No descartamos la ley. Soy repetitivo porque Juan es repetitivo en lo que está enseñando. ¿Sí? No descartamos la ley, debemos vivir bajo las obras de la ley, bajo el estándar moral de Dios, pero desde la fe, desde la salvación. La fe salvífica evidencia la salvación por las obras y por los frutos de obediencia. Y Santiago lo dice así, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Fíjese, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué está hablando aquí Santiago? ¿Está refutando a Pablo diciendo Pablo está equivocado y yo tengo la razón? ¿Santiago está hablando acá de una salvación por obras? No. Fíjense, lo que Santiago está comparando acá son la fe verdadera con la fe falsa. No está hablando de que si te vas a salvar por obras o si te vas a salvar por fe. Está hablando de que si tienes una fe que salva y una fe que no salva, una fe verdadera, salvífica, o una fe falsa. La fe falsa es la que no tiene obras, la que no evidencia que fue salvo. En cambio, la fe verdadera es la que evidencia que es la fe salvífica. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Evidencian mi fe salvífica las obras que tengo. Por esto, porque una fe salvífica se evidencia en la santidad, es que Juan dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Sí? Recalco, no está hablando de perfección, sino de una permanencia en vida de pecado. Cuando dice no peca, no está hablando de que no peca ya nunca más, sino que no permanece en el pecado, no vive pecando. ¿Ah? Y en contraste a esto dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estoy en el versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? En contraste, el anterior era el que no peca, ahora todo aquel que peca, aquel que no permanece en él. Aquel que no permanece en él. Juan se refiere a aquellos que aún no están en esa unión con Cristo, o no están viviendo esa unión con Cristo. Es totalmente contrario decir que se es cristiano y continuar con la vida que antes vivía sin conocer a Cristo. Repito de vuelta. Si en tu vida no hubo un cambio, después que has conocido a Cristo, que se te ha revelado Cristo, en realidad no le has conocido, en realidad no se te ha revelado. Simplemente has adquirido conocimiento de un Cristo histórico que vino y has conocido lo que vino a hacer, pero realmente no tienes una fe en esa obra que Él hizo. Un cambio en el concepto de lo que es pecado. Eso es lo que es. ¿Ah? ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es portarme mal. Pero el concepto de pecado va más allá. Sí es portarte mal, pero es desobedecer la ley de Dios y es ofender a Dios. Es ofender al Dios creador. Es rebelarse contra Dios. Cada vez que pecamos, nos estamos rebelando contra Dios. Nos estamos dando gloria y honra a nosotros y no a Dios, que es el que merece toda la honra y la gloria. Porque muchos de nosotros tal vez antes de conocer a Cristo en realidad no éramos ni ladrones, ni asesinos, no teníamos esos pecados que son tan evidentes, pero no lo éramos tal vez por causa de las consecuencias que traería ese pecado. Yo no voy a robar porque me van a meter preso. Pero ¿qué si te dicen, bueno, vos robás y te aseguro que no te meten preso? 100% seguro. Ahí lo pensaría, ¿verdad? Y no matábamos, ¿por qué? Porque íbamos a ir presos. Bueno, y si te aseguran que no vas a ir preso, ¿qué harías? Si hubiera una ley que te permite, bueno, ustedes pueden matar, hay un día para matar, no queda nadie. ¿No? En realidad la consecuencia del pecado, si es la muerte, si es algo a lo que debemos temer, pero en realidad
Nuestro pecado ofende a Dios y debemos tener en cuenta eso. Nosotros no queremos ofender a Dios, no queremos rebelarnos contra Dios, nosotros queremos glorificar a Dios, llevar toda la gloria a Él. Juan es claro en esto, ¿sí? Tú puedes decirte cristiano, puedes ser que hace años que vengas a la iglesia, puedes conocer mucho sobre doctrina, pero si no puedes huir del pecado, no puedes luchar contra ese pecado, si no hay una lucha interna en ti contra el pecado y la santidad, no estás evidenciando y no puedes decir tengo esa seguridad de salvación solamente porque levanté la mano en la iglesia. Tiene que haber un cambio en la vida, debe reflejarse esa nueva criatura. Y esto no es para andar apuntando a los hermanos diciendo, bueno, aquel no ha cambiado. Esto debe ser una lucha interna y es para que vos, para que cada uno personalmente tenga esa seguridad. Yo tengo esta lucha con el pecado. Yo confieso mi pecado para con Dios. Juan dice, y mejor cuando digo Juan dice, cuando digo Pablo dice, repito, es Dios hablando, ¿sí? Dios habla por medio de Juan, dice que no le conoces. Aquel que peca no le conoce. ¿Sí? Aquel que no le conoce es aquel que no permanece en él, aquel que continúa practicando el pecado. Dice, no le ha visto ni le ha conocido. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El no verlo, está hablando de los ojos espirituales, implica un corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido. No verlo es un corazón no arrepentido. El verlo, el ver a Dios, y sigo hablando con los ojos espirituales, no estoy diciendo que yo alguna vez vi algo que yo digo eso es Dios, ¿no? Con los ojos espirituales, verlo te lleva inevitablemente a aborrecerte y a arrepentirte porque pecaste contra Dios. Job lo dice así, y Job arranca el libro de Job diciendo que era un hombre perfecto. Y Job termina diciendo en el libro, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué es la consecuencia inevitable de ver al Dios verdadero? Él era un hombre justo, dice. Él lo conocía de oído, pero ahora lo vio. Ahora mis ojos te ven, por tanto, la consecuencia, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Conocer al Dios verdadero, no solamente tener un conocimiento de Él, sino conocerlo íntimamente, que podemos decir que es lo que se refiere cuando dice, ahora mis ojos te ven, te lleva inevitablemente a aborrecerse, conocer lo que eres tú en verdad y arrepentirte de tu pecado. Y el no conocerlo, porque Juan dice, no le ha visto ni le ha conocido, y el no conocerlo implica muerte. La falta de conocimiento termina en muerte, del conocimiento de Dios. Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Fíjense, dejaron de lado la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando Juan dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido, quiere decir que su destino va a ser la muerte eterna. No conociste a Dios, nunca te arrepentiste y no le conoces, por lo tanto, esto te lleva a la muerte eterna. Vas por un camino de muerte eterna. Y eterna significa infinita, o sea, vas a pasar una eternidad en lo que llamamos el infierno, pagando tus pecados. ¿Sí? No estoy hablando de que se va a morir y se termina todo, no, eso no existe. El hombre es un ser eterno, tiene un principio pero no tiene fin. Pero esa eternidad la va a vivir en el cielo o en el infierno, gozando de la gloria de Dios o sufriendo el castigo por sus pecados. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Vuelvo a repetir. Hijitos, acá Juan de vuelta hablando en forma pastoral, con el amor del pastor hacia la congregación, para cuidarlo, para que no caigan en el engaño. Hijitos, nadie os engañe, les dice. En específico se refiere a los falsos maestros, estos gnósticos, o este gnosticismo naciente que estaba engañando a la iglesia con falsas doctrinas. Pero también podríamos extender esto de nadie os engañe a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros nos podemos autoengañar. Nadie es nadie, o sea que nadie te engaña.
ni una persona de afuera, ni tú mismo. ¿Sí? Esto es a no querer acomodar la doctrina y la verdad a lo que a ti te parece. Muchas veces nos engañamos de esta manera. Bueno, voy a agarrar la doctrina y la voy a acomodar a lo que a mí me queda bien, ¿sí? A lo que dice mi corazón, a lo que dicta mi corazón, cuando en Jeremías 17:9 dice que el corazón es lo más engañoso que hay, ¿sí? Hay una ley, no seamos anarquistas, no acomodemos la ley a lo que queramos nosotros, ¿sí? Cambiar la ley no va a terminar bien, no es bueno para el hombre. Si ven en el libro de Jueces, ¿qué pasaba cada vez que se levantaba un juez? Pasaba un tiempo y después cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno vivía en anarquía. Cada uno tenía su propia ley. ¿Y qué pasaba? Y el pueblo de Dios sufría y se levantaba otro juez para acomodar las cosas. Pasaba el tiempo, se acomodaban las cosas o cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía total. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos. El conocimiento por sí solo no sirve, sino que hay que ponerlo en práctica para evidenciar nuestra fe salvífica. Hijitos, nadie os engañe. Acá Juan, hablando de la congregación con amor, ¿sí? Le escribe esta carta que Dios nos deja para nosotros. Escribe esta carta para que no caigamos en el engaño. Juan les dice que le está escribiendo esto, en Juan 2:26, en 1 Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. De los que engañan hay muchos allá afuera en el mundo. Y estamos minados de los que nos engañan. Me comentaba Josué, que estudiando en la universidad, todo el material que le dan es de personas que están buscando engañarte. Él se da cuenta de eso. Pero cuando uno levanta la voz, ¿qué pasa? Él mismo me contaba, cuando él hacía algún comentario, caía como sal y le saltaban todos. Bueno, ¿por qué? Porque el engañador del material que les dan es el que tiene la razón y uno no puede pensar distinto. Por más que te digan que sí pienses distinto, que sí seas crítico, pero cuando criticas, no les gusta que le caiga la sal en la llaga. Me perdí. Juan contrasta el verdadero creyente con el falso creyente en función de lo que practica. Fíjese, Juan contrasta al verdadero creyente con el falso creyente en función de lo que practica. Si practicas el pecado, o sea, que vives como si no hubiera ley, esto niega la unión con Cristo. No importan las declaraciones que hagas, pero si te comportas como un mundano, adivina qué, eres un mundano. No le has visto ni le has conocido. Un falso creyente es aquel que se comporta como un falso creyente, como un no creyente. Pero el verdadero creyente, ¿sí?, sabe que Cristo vino en carne para quitar nuestros pecados, como dice el versículo 5, sabe que Él es perfecto y permanece en Él, como dice en el versículo 6. Y como dice ahora, las prácticas del verdadero creyente es, una de las prácticas, practicar la justicia. Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. La palabra que se traduce como hace en nuestra versión es la misma que se traduce anteriormente como práctica. El que practica justicia es justo, el que vive en la justicia, el que su norma de vida es buscar esa justicia, dice, es justo como Él es justo. Este mismo concepto ya lo dijo en 1 Juan 2:29. Dice, y sabéis que Él es justo, es verdad, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que hace justicia, el que practica justicia, también está ahí la palabra. Obviamente no está diciendo que se pueda alcanzar la justicia o la justificación por nuestros propios medios. No está diciendo eso, ya dejamos en claro que la Biblia habla de la salvación solo por la fe, no por las obras, ¿ah?, sino que es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo, y eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, lo sabemos. La pregunta es, ¿dónde está tu seguridad de salvación? Está en una decisión. Recordemos que Juan escribe para que tengamos seguridad de salvación. Para eso es esta carta. Para que tengamos personalmente seguridad de salvación. No para que andemos diciendo, bueno, vos no sos salvo, vos sos salvo, vos no sos salvo, para que andemos así. Sino para nosotros, para que tengamos seguridad de salvación personal. Viendo
las evidencias en nuestra vida a la luz de quién es Cristo. En 1 Juan 5:13, Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, está escribiendo a cristianos, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para seguridad de salvación. Y hace mucho énfasis en lo que es la santidad y en comportarse de acuerdo a la ley. No se puede decir que se es justificado y practicar una vida sin justicia. Es imposible porque no estás imitando a Cristo si Cristo es justo, ¿sí? El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la justicia imita a Cristo, se conforma a su imagen. Él es justo. No quiere decir, no caigamos en este error. No está diciendo que en esta comparación, Juan dice, bueno, ustedes son idénticos a Cristo. No somos idénticos a Cristo, ¿tá? Pero debemos imitar su comportamiento, ¿tá? No vamos a ser 100% justos como Él lo fue, o lo es, lo dijimos, Él fue, es y será justo, infinitamente justo. Lo que en realidad es que, la realidad es que el creyente peca, eso ya lo vimos también. El creyente cae en pecado, lo que sí no puede practicar el pecado. No somos idénticos a Cristo porque Cristo es infinitamente santo, infinitamente justo. Nosotros no debemos entender que no vamos a llegar a eso. Lo que está diciendo es que somos justos como Él porque pertenecemos a la misma familia. Porque Él pagó por nosotros. Porque es justo porque estamos escondidos detrás de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Bueno, no somos idénticos, no somos pequeños dioses nosotros, no se lo vayan a creer y no lo vamos a hacer como enseñan los mormones que vamos a ser dioses con un planeta que vamos a poblar. ¿Ah? Versículo 7 decía: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y ahora en el versículo 8 va a ser un contraste entre la práctica de la justicia, de aquel que permanece en la familia de Dios, el que pertenece a la familia de Dios como hijo, con aquel que practica el pecado, ¿sí? Que vendría a ser el hijo de Satanás. ¿Sí? Y acá les vuelvo a repetir, no hay puntos intermedios, no hay claros oscuros, acá o es blanco o es negro, o perteneces a la familia de Dios o perteneces a la familia de Satanás, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Podemos decir: ay, Juan, qué duro que es, no tienes el amor de Dios. Juan está diciendo las verdades acá. Y el que practica el pecado, que es del diablo. No hay forma de ser hijo de Dios y hacer las obras del diablo. No hay forma. Es totalmente incompatible. Y es repetitivo Juan en esto. Por eso el mensaje queda repetitivo, porque en cada versículo Juan está diciendo lo mismo. No hay compatibilidad. No se puede amalgamar la injusticia con la justicia. No se puede. También debemos tener en cuenta que Juan está atacando a los falsos maestros que en su doctrina sí decían que podían pecar y que eso no afectaba su relación con Dios. Por eso es tan enfático también. En el contexto, Juan está atacando a estos falsos maestros, a los gnósticos, a los que él llama anticristos, que decían: bueno, nuestra relación con Dios, somos salvos, pero nuestra relación con Dios es espiritual. En la carne, bueno, en la carne no importa porque la carne va a pasar, se va a podrir, y todo lo que hagamos en la carne no afecta en nada la relación con Dios. Y Juan está diciendo: no. Lo que hagamos en la carne tiene toda relación con Dios, porque Jesús se hizo carne, Dios se encarnó y vivió justa, santa y piadosamente, y a eso debemos imitar. Juan los llama anticristos, y recordemos que el anticristo no es aquel que abiertamente niega a Cristo, no es aquel, sino es aquel que predica un falso Cristo, aquel que sí te habla de Cristo, pero una obra distinta. No el Cristo de la Biblia. Fíjese que cuando Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, está diciendo que es hijo del diablo. Jesús lo dijo así, en Juan 8:34. Jesús les respondió, está hablando con líderes religiosos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
El que hace pecado, esclavo es del pecado. También debemos recordar que en este capítulo 8 Jesús le está hablando a los religiosos que dicen que creyeron en Él. Ojo, que creyeron en Él. Y en el versículo 44 de Juan 8 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué son de vuestro padre el diablo? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer otra vez. Lo que hacen refleja lo que son. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, hablando de Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dice lo mismo que está diciendo Juan, y Juan obviamente está escribiendo palabras de Dios. ¿No? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que haces refleja de quién eres hijo. Jesús los llama hijos del diablo a los religiosos que conocían mucho de la ley de Dios. Muchísimo de la ley de Dios. La mayoría se la sabía de memoria. Aclarando que el diablo no es que los haya engendrado ni los haya creado, ¿tá? Sino que al imitar sus obras, el que imita sus obras, el tal se hace hijo por imitación. No porque los haya creado Satanás, sino que todos somos criaturas de Dios. Pero como nos comportamos es, o sos hijo de Satanás, o sos hijo de Dios regenerado por su obra. Dice, porque el diablo peca desde el principio, lo mismo que dijo Jesús, repite Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Esta es la obra del diablo, ¿tá? Es pecar. ¿Desde qué principio habla acá? ¿Desde qué principio el diablo empezó a pecar? Bueno, desde el principio que empezó a ser Satanás, el acusador, desde que se empezó a rebelar, desde que se rebeló contra Dios. ¿Tá? Según el versículo 4, pecar es vivir como si no hubiera ley, es vivir en desobediencia a Dios, y el diablo peca desde el principio, desobedece a Dios, no está bajo la ley de Dios desde el principio, desde que se rebeló, se refiere a su caída. ¿Sí? Desde su caída, Satanás no ha dejado de pecar. Pero Dios creó a Satanás como un ser angelical perfecto. ¿Sí? Pero en algún momento este se rebeló, y probablemente, y esto digo probablemente, ha sido esto desde el principio de la creación. ¿Ah? No está en claro la Biblia cuándo fue que cayó Satanás, si antes de la creación o después de la creación. Yo me inclino porque fue después de la creación. ¿Ah? Ahí fue que se rebeló. Fíjense, y acá voy a decir por qué yo me inclino a que Satanás cayó después de la creación. De la creación del hombre, de la creación de la creación. Isaías 14, 12 dice, en adelante hasta el 14, porque caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, está hablando de Satanás. ¿Tá? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que pensaba Satanás. Acá Isaías está haciendo referencia también a una nación, a un imperio, pero está hablando también de lo que es Satanás. Lo mismo hace Ezequiel hablando de un rey, pero obviamente está haciendo referencia a lo que es Satanás. Ezequiel 28, 12 en adelante dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ahí es porque yo creo que cayó después de la creación, porque acá está hablando de Satanás antes de su caída, y dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, con toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Ahí cae. Hasta que se halló en ti iniquidad. De ahí en adelante no ha dejado de pecar. ¿Sí? En el 16 dice, a causa de tu multitud, a causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y bueno, y sigue. ¿Está? De ahí en adelante, Satanás no ha dejado de pecar, que es lo que dice Juan, porque el diablo peca desde el principio. Si te comportas como si no hubiera ley, como si la ley de Dios no tuviera ninguna importancia en tu vida, lo que estás reflejando es que te comportas como Satanás, rebelándote contra Dios, queriendo ser más que Dios, que es lo que quería Satanás, estar sobre Dios. El diablo lo único que hace desde su caída es pecar, lo que decía es quebranta la ley, es desafiar a Dios, que es lo mismo que hacen sus hijos, aquellos que desobedecen y no viven a la luz y en obediencia a Dios, porque el Hijo de Dios vence el pecado y ya no es esclavo de su pecado. El Hijo de Dios evidencia que venció el pecado y ya no es esclavo del pecado. ¿Cómo venció el pecado? ¿Cómo vencimos el pecado? Con la obra de Cristo. No por nuestra fuerza, no por mi buena voluntad, sino por la obra de Cristo. Que quede claro. Para esto apareció el Hijo de Dios. Vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que las obras del diablo dice que son pecar, constantemente pecar. Para esto Cristo vino al mundo. Principal, ¿para qué vino? Para glorificar al Padre. ¿Ah? ¿Cómo lo glorifica? Deshaciendo las obras del diablo. Para esto Dios se humilló haciéndose criatura. ¿Sí? Estando en completa gloria, Dios no necesitaba nada. El mundo se podría haber ido todo al infierno, ¿sí? Sin la salvación de Dios, pero Dios se humilló haciéndose criatura. ¿Sí? Ella estaba en su completa gloria, en completa perfección, en completa armonía, en completa paz, ¿no? Pero Él decidió hacerse criatura. Él decidió sufrir torturas por parte de los suyos. Él decidió recibir la ira del Padre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y viene un beneficio para nosotros. Deshacer las obras del diablo, para que el cristiano pueda vencer el pecado en Cristo, unidos a Cristo. La única forma. Vivir una vida de pecado y decir que es cristiano es menospreciar, es pisotear, es hacer vana la cruz de Cristo. Decir que es cristiano y vivir una vida practicando el pecado es hacer vana la cruz de Cristo. Esto es toda su obra, ¿no? La cruz de Cristo, cuando digo, es toda su obra, su humillación, el sufrimiento que tuvo, su resurrección, es pisotear todo lo que hizo. Y es menospreciar que Él va a volver. Vivir una vida en pecado refleja todo eso. El cristiano, o en Cristo nosotros los cristianos tenemos libertad. ¿Sí? Él con su obra nos capacita y nos fortalece para vencer al pecado. Él con su obra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es con su obra. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. En Colosenses 1:13 dice: en Cristo, no en mi fuerza. Ahora en Cristo podemos no pecar. Así que no pequemos. Somos la luz y somos la sal del mundo. Comportémonos como lo que somos. ¿Sí? No pequemos. Meditemos en su ley para obedecerla, no para adquirir conocimiento, para crecer en santidad. Para ello nos eligió y para ello nos llamó, para vivir en santidad. Efesios 1, del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es hermoso de recibirlo. ¿Sí? Pero sigue: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Para qué fuimos unidos a Cristo antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Y con esto terminamos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Qué evidencias más prácticas de nuestra vida? Y no estoy hablando para que estemos apuntando al hermano, sino nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Que traiga algo gloria a nosotros, satisfacción a nosotros? ¿O vivimos para la alabanza
de la gloria de su gracia. Porque cómo practicamos, con las prácticas que tenemos en nuestra vida, evidencian de quiénes somos. Vamos a orar. Pastor, ¿puedo orar? Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, expuesta esta mañana. Pedimos, oh Señor, que sea de gran bendición y de gran ayuda para nuestras vidas y que, Señor, podamos permanecer en ti, en tus caminos, oh Señor, y ayúdanos a que podamos corregir nuestras vidas, oh Señor, siempre en pos tuya, Padre Celestial. Nuestro deseo desde el corazón, Señor, sea servirte, honrarte y glorificarte en esta vida que tú nos das. Y, Señor, perdónanos nuestras faltas, Padre Celestial, porque con tu palabra vemos que pecamos y pecamos contra ti, Señor. Gracias por nuestro hermano que con dedicación nos comparte, Señor, de estas grandes verdades de la palabra del Señor, y que, Señor, como hemos dicho, nos ayudes a permanecer, a seguir en tus caminos, en tus sendas, oh Señor, y también anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, a aquellos que aún están sin Cristo. Quieras tú revelarte a cada uno de ellos, y hablamos de nuestros hermanos o familiares, amigos, oh Señor, que aún están sin Cristo, que están perdidos, oh Señor, quieras tú rescatarlos. Gracias, oh Señor, por este hermoso tiempo esta mañana. Pedimos tu bendición sobre este día, lo que resta de él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Diego. Y como hemos dicho en otras oportunidades también, la idea ferviente en cada uno de nosotros, y no solamente la idea, sino nuestra proyección es seguir permaneciendo, continuar, permanecer en el Señor, y bueno, esas buenas obras desde la salvación, como bien se ha dicho también, y esto ha resonado varias veces y seguirá, por la gracia del Señor, resonando también desde este lugar. Las obras, hermanos, no son para salvación, sino que las obras son desde la salvación. Somos salvos y ahí están nuestras buenas obras también, pero no para salvarnos. Queremos recordarles, hermanos, que el próximo miércoles vamos a tomar un tiempo también para compartir de la palabra del Señor, si el Señor así lo permite, y el domingo, Dios mediante, también a las 10 de la mañana, si también el Señor lo permite, en vivo, y si no, bueno, lo grabaremos, pero vamos a procurar que sea en vivo. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.